La grandeza del servicio. La grandeza del servicio. Servir. Y vamos a entender hoy, en el nombre poderoso de Jesús, cuando la Biblia habla de servir a Jehová, ¿qué significa eso? En todos los aspectos de nuestras vidas. Dios nos llamó a servirle. Padre, gracias por esta preciosa palabra. Gracias porque esta palabra va a transformar nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay alguien que dijo por ahí, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque el creador del universo entero, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una de sus características, la esencia misma de su ser, es el servicio. Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar en toda la Biblia la palabra servir, servicio, servir, hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Usted va a encontrar que millones y millones y millones de ángeles le servían. Capítulo 5 de Apocalipsis habla ya de la cosecha de la redención. Usted y yo allá en los cielos, reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para servir a Dios. Y servir no es de, ¿cómo es que se puede decir? De servidumbre. Servir es de reyes. De reyes. Entonces, en ese marco, en ese contexto, si usted y yo hemos nacido de lo alto, hemos nacido del Espíritu de Dios, de la genética divina, de la semilla divina, por ende, tenemos la capacidad y la inclinación, el gusto y el privilegio de servir. Servir, servir y servir. Gloria a Dios por eso. El Padre sirve, creó el universo entero. Mire, las galaxias, las leyes, los sistemas. El Señor Jesús también es creador, sirve a la humanidad. Mire, sirve al universo en sostener por la palabra de su poder todas las cosas. Sirve en proveer aún el alimento para las hormiguitas. Dios sirve al ser humano. ¿De qué forma, de qué manera? Ese sol que salió ahí es una bendición, trae vida. Las plantas pueden fabricar su alimento y nosotros podemos cobijarnos bajo su lumbre en este marco de frío. Servicio. Vemos al Hijo en el contexto humano, vino a servirnos. Nació de una virgen, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que la comunicación del amor y el mensaje eterno pueda ser entendido de una manera bien práctica. Dios nos habló de su amor, de su grandeza a través de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Marcos 10, 45, por ahí dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Jesús sube al cielo. Y si vamos a hablar del servicio de Cristo en el Getsemaní, Él dijo: Padre, esta copa es muy pesada, haz pasar de mí. Iba a morir por muerte de crucifixión, pero Él dijo: no se haga mi voluntad, estoy dispuesto a servir a tu causa, Señor. Y mediante esa decisión, usted y yo hoy somos salvos, salimos de la oscuridad. ¿Me está entendiendo la grandeza del servicio? Sube a los cielos Jesús y viene el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no en rango de autoridad, sino en un contexto humano de manifestación.
El Padre en el Antiguo Testamento se revela como Jehová. Nuevo Testamento, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, pero no en grado, porque los tres son uno, omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera. Ya habíamos estudiado. Y hoy el Espíritu Santo está sirviéndonos. Hemos adorado a Dios, hemos cantado, Señor, hay una unción aquí. ¿Qué pasó? Muchos de los rostros que vinieron un poquito apesadumbrados, medio acongojados, con algún problema, hoy está el rostro refleja paz, nos está sirviendo con esa unción fresca que Él derrama, tocándote, llevando esa carga, sanando el cuerpo. ¿Están conmigo? Dios sirve. Y en ese marco, en ese contexto, usted y yo hemos sido llamados a servir a Dios. Y cuando hablamos de servicio, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hay un tipo de servicio que uno tiene que hacer. La primera institución creada por Dios, ¿cuál es? La familia. La segunda institución creada por Dios, ¿cuál es? La iglesia. La tercera, el gobierno. Y en ese marco, en cada marco, usted y yo tenemos que entender que hemos sido llamados a servir. Y cuando hablamos de servicio, ¿de qué estamos hablando? Es una palabra muy amplia, muy profunda, muy abarcativa. Estamos hablando de ser los representantes dignos de Dios como individuos viviendo en este mundo, como esposo, como esposa dentro de la primera institución creada por Dios, como hijos dentro de esa primera institución creada por Dios. Hemos sido llamados a servir, es decir, a poner en práctica la ley de Dios que hace que nuestra luz se prenda y podamos ser luz como individuos, como familia, como matrimonio a ese mundo que no tiene norte. Usted y yo somos representantes de Cristo, embajador en nombre de Cristo. Y cuando usted y yo entendemos eso, cuidamos nuestro testimonio, cuidamos lo que decimos, cuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿De qué estamos hablando? En todo ese marco, en todo ese contexto, estamos sirviendo a la causa de Dios. Porque muchos cuando se habla de servicio piensan que es ministerio dentro de la iglesia también. Pero hay muchos que sirven en los ministerios, alabanza, ujier, maestro, etcétera, etcétera. Sirven entre comillas, pero a su manera, no a la manera de Dios. Algunos están en pecado, fornicación, adulterio, fornicación, mentira, etcétera, etcétera. Pero como entendieron mal lo que significa el concepto servicio a Dios, se sienten, ya canté, ya hice esto, ya hice lo otro. Y se sienten emocionalmente gratificados, pero del punto de vista del cielo, espiritualmente están perdidos. ¿Me están siguiendo? La grandeza del servicio. En mi marco, Dios me llamó a servir ya en este contexto de la iglesia, en el marco ministerial, me llamó a predicar la palabra, a enseñar la palabra. ¿Y qué hago? Procuro hacerlo con excelencia, estudio, me dedico, procuro vivir esta palabra, procuro enseñarle. Le digo, Señor, ¿qué les voy a predicar a tus hijos? Porque hay 31.175 versículos en la Biblia, 1.189 capítulos, 66 libros. ¿Cuál es la comida? Es como si fuera que usted se va a un supermercado o en una churrascaria que está lleno de buffet. ¿Y por dónde empiezo, Señor? ¿Por dónde empiezo? Usted no puede agarrar todo eso y meterle en la... Señor, ¿cómo hago? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en mi marco, en mi contexto, yo en ese aspecto entendí y sirvo a Dios sirviéndole a ustedes y tratando de hacer con excelencia, procurando, mire, de que Dios se glorifique en lo que estoy haciendo. ¿Están conmigo? Pero también soy esposo y soy papá. Y en ese marco familiar, yo también fui llamado a servir. ¿Cómo sirvo a Dios? Siendo un buen esposo, no siendo áspero, no tratándole mal a mi esposa, proveyendo para sus necesidades. Hice un pacto delante de Dios de fidelidad
Y por la gracia y la misericordia de Dios, hace 20 años que estoy casado con mi señora esposa. Y gracias al Señor Dios me ayuda a mantener el pacto. Número uno, porque yo he decidido en mi corazón mantener esos pactos. Y ahí viene la gracia y el poder de Dios. ¿De qué estamos hablando? Que yo como esposo estoy sirviendo a la causa de Dios, siéndole fiel a mi esposa, proveyendo a sus necesidades y siendo un buen padre, dándole buen ejemplo a mi hijo. ¿Están conmigo? Estoy sirviendo. Mi testimonio como esposo, como padre, ante el vecindario dice, ese es pastor. Todo el mundo sabe en mi cuadra que yo soy pastor. Los guardias saben, pastor. No se puede escuchar en mi casa ahí volando un plato, gritando, haciendo gruñón. Me cuido. ¿Por qué? Porque sé que he tomado la decisión de servir a la causa de Dios. Que la gente amen a Dios, que la gente quiera tener lo que yo tengo. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy sirviendo a Dios. Están los guardias que cuando salgo ahí del garage, ya se acerca el de la mañana, ya es el primero del mes, pues cobra SEMA. Le pago lo que tiene que ser. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sirviéndole a Dios, dando buen testimonio para que los que no conocen a Dios y que saben que soy pastor, ellos digan, ese es un hijo de Dios. No, se paga, ese me paga. El de la noche, la misma cosa. ¿Me estoy siguiendo? ¿Me están siguiendo? Servir a Dios en tu testimonio. La empleada doméstica que viene, ¿cómo yo le estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo le servimos a Dios con mi señora esposa? La tratamos bien. Bajó el café, limpió el baño, lavó la ropa. Muchas gracias, Señor. No, Dios se apagan de dinero, ya pongan tinecas. No, muchas gracias, Señor. Muchas. Porque viene de un lugar donde se la maltrata, donde se la explota, donde, qué sé yo, tiene que trabajar 8 horas por tal precio. A veces trabaja 9, 10, 11, ¿dónde ya paga eso? Allá en casa no, la empleada, muchas gracias, Señor. Haga de esta forma, se la respeta. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy dando buen testimonio de lo que soy, porque ella sabe que somos pastores. Aunque no decimos, somos pastores nosotros. No. Tu conducta te habla, que sos cristiano. Él sabe que leemos la Biblia, nos escucha orar juntos ahí con mi esposa. ¿Está conmigo? ¿De qué estamos hablando? La grandeza del servicio, servir a la causa de Dios en todos los marcos, en todos los aspectos. Mi hijo tiene que dar buen testimonio de que yo soy pastor, porque muchas veces, pastor, no tenés que ver muchas veces tele. Pero mi amor, no es que estoy viendo Discovery. No, vos sos pastor. En el concepto de él, yo te está arrodillado ahí. Señor. Le explico. Pero para hincharme no me dice eso. Entonces tengo que suplir su necesidad. Él me tiene que ver a mí íntegro, como la trato a su mamá. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy sirviendo a la causa de Dios y poniendo en práctica la palabra. Y por esa causa, ¿qué dice? Lo que están alrededor dice, a la pucha, mira un poco, qué linda familia. Qué buena familia, qué linda pareja son estos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y usted está sirviendo a la causa de Dios, dando un buen testimonio a la gente que no tiene luz. ¿Está conmigo? Damos gracias al Señor que aquí las hermanas les tratan bien también a sus esposos. No le regañan de cara y tu no le repasé todo recién a tu tía. Me está siguiendo porque muchas veces el hombre se lo tilda de áspero. Pero hay mujeres que se me mete la lloruna, bárbaro. Puro dardo. Porque el arma de la mujer, aunque no tiene mucha fuerza en los músculos como tenemos nosotros los hombres, la fuerza que tiene en ese pedazo de carne de 100 gramos, su lidiperina, lengua, bebé Kuseina, es más filoso que el cuchillo para que aquellos que no entienden el griego. ¿Qué está haciendo usted, señor, en ese marco? Usted le está sirviendo al diablo, no le está sirviendo a Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, a partir de hoy vamos a proponernos, Señor, yo como persona, yo como individuo, como esposo, como esposa, voy a servir a tu causa. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al hombre? Honrar, bendecir,
proveedor, ser fiel. Señor, yo voy a hacer esto en el nombre de que te voy a servir, Padre, para que los demás digan, ahí Lorito Oga, no sé, o le tiene su oreja a su esposa. No, vos decidiste construir un hogar basado en la palabra de Dios. Y eso es, ¿qué es eso? Servir a Dios. ¿Me está siguiendo? Si usted es un empresario y usted dice que sirve a Dios, porque muchos acá podemos tener una célula, podemos hablar la doctrina correcta, podemos hasta tener una línea larga de gente que en la célula o en el ministerio. Pero si vos sos empresario y tu empleado no habla bien de vos porque no le pagás, le explotás, no estás sirviendo a Dios. ¿Me está usted siguiendo? ¿Están conmigo? Bueno, la grandeza del servicio. Dios nos llamó a servir, no solamente aquí a ser ujieres, está bien eso ya en el contexto de la iglesia, pero en ese día a día. Los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay acá cristianos nacidos en lo alto? ¿Qué es servir a Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga. Mira, mamá, vos sos un enchampada al antiguo, no sabés nada. No le conocí a Robertito. Él me ama, él me quiere. Toda la noche no me deja dormir, me dice, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama. Mamá, déjale a que venga, nuevo. Todos los días cambia de coche, mamá. Mamá, quiero casarme para ser feliz y no trabajar más. Cásate y verás. Y la mitad cuñada cree que sabe más que su mamá. Mi amor, por favor, mira, ese tiene una cara de sabandija. Mamá, vos ves todo mal, ¿qué va a tener cara de sabandija? Y se revela. Y ve, se escapa por la ventana. Pone ahí en la cama hay una almohada, que está ahí dormido. Y entra la mamá y dice, ay, esta es mi hijita que es santa que está durmiendo. Ayer, y más checho me lo quiero. Está ahí por la camorra bailando. Saltó por la ventana. Dice que es cristiano, dice que es cristiana. Bueno, ¿qué es servir jóvenes? Honrar a tu papá, honrar a tu mamá, obedecerle. Porque ellos tienen la sabiduría para indicarte el camino correcto. Por experiencia, aunque no sean cristianos, honrarle. Hay una bendición de Dios para que te vaya bien, dice. ¿Me está siguiendo? En el colegio, cristiano, cristiana. Tus notas. ¿Cómo usted está sirviendo a Dios? Matemática. Fulana, 0. ¿Y por qué? Se le encontró copiando. Tenía toda la fórmula ahí en su cuarto. O su librito ahí de historia. Y es pillazo. Y es cristiana. Y dice que tiene célula. Y dice que es de Maranata. Perdón. ¿Están conmigo? Entonces, chicas, muchachos, decídanse, yo voy a servir a Jehová con todo mi corazón, con mi testimonio, con mi conducta, con mi forma de vestir. Acá en la iglesia uno viene con el guardapolvo, con la pollera ahí que hasta el tobillo, ni la uña no se terminó de ministrar, se va al baño, se viste y sale con una pollerita y un pantalón apretado que se le vea las tripas y el riñón y el boje. Y cuando sale de afuera, no hay diferencia entre el pagano y el cristiano. ¿Me está siguiendo? Y los muchachos cuando se le acerca, en vez de mirar los ojos, le mira ahí la parte de arriba y le mira la parte de atrás por la forma en que está vestida. Chicas, díganle al Señor, yo te voy a servir, te voy a honrar con mi cuerpo, con la forma como yo me he visto. En el colegio, Señor, voy a procurar de quitar las mejores notas, porque la maestra va a decir, acá está fulana, aquí está Juanita, aquí está Teresita, miren poco, 4, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Y quién es? Dice que va al centro familiar, dice que es Evangelia, no lo evangélica, Evangelia. Y tú ya encima, diciendo joven. Pero un buen testimonio. ¿Me está siguiendo?
Porque muchas veces los cristianos son empleados y viene el recurso humano y dice, ya llegaste otra vez tarde. Se murió mi abuela. Ya le mató a toda la familia. ¿Me estás siguiendo? Entonces vamos a cambiar y decir, Señor, yo te voy a servir como testimonio, como embajador, como embajadora. En persona, Dios mío, en el marco, en el contexto donde yo estoy, como estudiante, como esposo, como esposa. Y eso es lo que va a revolucionar. Y si usted no sabe qué hacer, dígale, pregúntese, ¿qué haría Cristo en esta circunstancia? Como novio. No está la mamá, no está la abuela. Están solitos ahí en el sofá, mirando un lindo programa, comiendo pororo. Y vos sos cristiano, sos cristiana. Y la mano a veces se quiere mover de una manera desordenada y maleducada. Novio, le dice, mano en el nombre de Jesús Nazaret, cae en su lugar. Mete nomás tu mano en tu bolsillo. ¿Está conmigo? ¿De qué estamos hablando? De servir a Dios, mostrar la pureza, mostrar la santidad y el dominio propio. Tentaciones vamos a tener, deseo vamos a tener, pero eso no es pecado. Las tentaciones llevado a la práctica, el deseo pecaminoso llevado a la práctica, eso es lo que se llama pecado y se desata el mal. ¿Está conmigo? Servicio. Yo estoy haciendo un resumen nomás así para que podamos entender, porque muchas veces servir a Dios, cuando va a servir a Dios, acá en la alabanza, ya le serví a Dios, y después salía afuera. No hay diferencia. Ay, predicamos acá, y allá afuera, tu esposa ni te puede mirar. Como hubo un caso de que le dijo a su esposa, ¿y por qué no viene tu señora y te acompaña en el culto? Si por lo menos el 10% de eso que predica hace en casa, yo le voy a escuchar, yo le conozco demasiado bien. Diga conmigo, Padre Celestial, estoy entendiendo lo que es servirte. Yo quiero servirte, Señor. Quiero honrarte como embajador, representante tuyo, colaborador. Quiero servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Dios te bendijo económicamente. ¿Qué haces con esos bienes? Señor, ahora entiendo la grandeza del servicio. Me has bendecido y todos estos recursos también pongo a tu disposición, Señor. Voy a ser fiel en mis diezmos, voy a ser fiel en mis ofrendas generosas y voy a estar pescando, Señor, donde se mueve tu espíritu, donde hay necesidad, Señor, para dar también en el nombre de Jesús. ¿Y ahí qué pasa? Se desata la provisión de Dios de una manera sobrenatural sobre tu vida. ¿Me estás siguiendo? La grandeza del servicio. Mira lo que dice acá Génesis. Vamos a ver algunos pasajes. 25-23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Está hablando de Esaú y de Jacob. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor, y tomamos esa frase para entender qué significa eso. El mayor en conocimiento intelectual sirve al menor. Aquel que no tiene mucho conocimiento intelectual. Yo sé mucho de matemática, aquel no sabe nada. Entonces, el mayor, el que tiene más conocimiento en el contexto intelectual, ayuda al menor. ¿Qué estamos haciendo? Sirviendo en los dones y en las capacidades que Dios nos dio. Yo estoy casada. Está casada, hay muchas hermanas acá de 15, 20 años y hay una niña que empieza recién el matrimonio. Entonces la que tiene mayor tiempo de estar en el matrimonio y de brigar con el hombre y traer una atmósfera de paz en el hogar, mire, le enseña a la que empieza. Porque la que empieza empezó enamorada, formó su vida enamorada.
Ay, yo salí de mi casa porque estaba cansado de planchar, de barrer, de hacer esto, de cocinar. Y entró en el matrimonio para hacer el doble. Y dice, no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, la de mayor conocimiento y de experiencia le dice, mijita, así nomás es. Tu marido no es un cabeza dura. Tu marido no es porque no te ama. Simplemente piensa diferente a vos. Él es hombre. Vos pues sos mujer. Entonces tenés que ver desde las perspectivas del varón. El varón en ese aspecto es mucho más práctico. El varón en ese aspecto no es tan emocional. Nosotros somos emocionales, mijita. ¿Comprendés? Trata de equilibrar y trata de mirar las cosas desde su perspectiva. Y otra cosa, mire, es un milagro que dos seres totalmente diferentes se tengan que poner de acuerdo para caminar juntos. Y no es fácil el matrimonio, mi hijita querida. Fuerza. Anda a decirle a tu esposo, mi amor, perdóname. Y es mejor aceptarle así como es que tratar de cambiarlo. Porque hay hermanas que no entienden este principio y quieren cambiarle a su esposo. Es un feroz olimpista y no quiere que sea un cerrista. Y no puede ser. Es más fácil aceptar así como es. ¿Me está siguiendo? Este es un principio también para los hombres. Amarle. Como le escuché la vez pasada a un ilustre decir, a la mujer no tenés que entenderle. Tenés que amarle nomás. A la mujer no tenés que entenderle, no vaya a procurar entender, porque entendemos, ¡ay, sube! Tenés que amarla nomás, es más fácil. ¿Entendés? Y nosotros los hombres, el mismo consejo, no vaya a tratar de entenderle a tu esposo, honrarle nomás, prepárale nomás su tereré. ¿Me estás siguiendo? ¿De qué estamos hablando? Del servicio. El mayor, en el contexto económico, procura ser instrumento para aquel que no tiene y empujarle a que siga creciendo en su área económica. En el área espiritual, por eso los líderes de célula, yo les felicito, a los líderes de ministerio les felicito. Mire, porque el mayor sirve al menor y en términos espirituales aquí dentro de la iglesia, eso es lo que usted está haciendo, hermano, hermana, que usted asumió la responsabilidad delante de Dios porque ya está haciendo lo otro. Ahora entramos en el marco eclesiástico, donde usted su casa ya tiene organizada. Mire, y ahora usted ya sirve a la familia espiritual, el mayor, en conocimiento, en tiempo, en doctrina, en teología, enseña al bebé que está empezando a gatear, espiritualmente hablando. ¿Está conmigo? La grandeza del servicio. Servir, el mayor sirve al menor. Vamos a otro texto para ir comprendiendo un poquito más lo que es la grandeza del servicio. Éxodo 4:23. Yo te he dicho que dejes ir a mi pueblo. Le está hablando Moisés a Faraón. Faraón, mirando de la perspectiva espiritual, para entender este pasaje, es el diablo, Satanás. Y Egipto representa al mundo. Y ahí Moisés, mire, a Cristo. Yo te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Servir. ¿Servir en qué? En todo esto que estamos hablando, como individuo, la primera institución dentro de la familia, el gobierno, la iglesia. Mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Por la frase acá, deje ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué Dios te libertó de las garras de Faraón? Te libertó de las garras del diablo, del señorío de las tinieblas de Egipto. ¿Para qué? Para que le sirva, servir a su propósito. Y en todo este marco que hemos abierto, en lo personal, en el contexto familiar, matrimonial, eclesiástico y también en el plano humano, pagando nuestras leyes, respetando, estamos sirviendo a Dios y estamos siendo de testimonio, de luz a las naciones. Éxodo 23:25. Y aquí hay una orden que dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿A quién hay que servirle? Pero primero tenés que cerciorarte si Jehová es tu Dios, si Jesucristo es tu Señor.
Porque en este marco, en este contexto, la gente venía de Egipto con todos sus dioses. Adoraban al Nilo, a la serpiente, al mono, al cocodrilo, etcétera, etcétera. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Usted y yo hemos venido también de ese marco, de ese contexto. ¿Verdad? Los diosesitos hechos de mano, los santitos, etcétera, etcétera. ¿A quién recurrimos? ¿A quién nosotros servimos? A Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y qué pasará? ¿Cuál es la consecuencia del servir a Dios con todo el corazón? Hacer todo esto que yo les he significado individualmente, familiarmente, como esposo, como esposa, como hijo del Señor, que dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré, que dice el Señor, la enfermedad en medio de ti. Quiere decir acá que el servicio no es opcional. O servís, o servís. O le servís a Dios, o le servís a los demonios. ¿Servís a la causa de Cristo o servís a la causa de Satanás? ¿No es opcional? ¿Están conmigo? Servir, servir, la importancia del servicio, la grandeza del servicio. Vamos a otro texto, Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios, ¿qué dice? Temerás y a Él solo servirás. Y aquí está la bendición. Por su nombre jurarás. Es decir, todo lo que haces, todo lo que decís, cuando decís en el nombre de Jesús, estás jurando y Él te da su sello para respaldar lo que haces, lo que decís. Por su nombre jurarás. Temerás. ¿Qué significa la palabra temor? Esto que le estoy enseñando, en lo personal, cada uno tenemos que empezar a hacernos un check-in como esposos, como novios, como novias, como integrantes de una familia. Mire, como ciudadanos del planeta Tierra, de esta ciudad, como empresarios, como empleados, mire, y como servidores de Cristo aquí ya en este contexto que dice, a Jehová tu Dios temerás. Es decir, que Dios no va a aceptar cualquier servicio, cualquier obra que tú hagas para Él. Tiene que ser a su manera. Temor a Dios. Si es servicio al Señor aquí en este marco, en este contexto ministerial, ¿qué significa temor a Dios? En santidad, en pureza, en obediencia, en excelencia, porque no vengo a servirle al pastor, no vengo a servirle a la gente, vengo a servirle a Dios, y yo le conozco a Dios su delicadeza. Y si yo quiero que Él acepte mi servicio, tengo que hacerlo con temor reverente. ¿Para qué? Para que yo pueda usar su nombre, y su nombre en mi boca sea respaldado por el cielo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, te pido en el nombre de Jesús. No pasa nada. Señor, bendíceme en el nombre de Jesús. Pastor, oren un poco por mí porque parece que Dios no me escucha. Entonces hay que hacer un check-in, señores. Tu conducta como esposa, tu conducta como esposo, tu conducta como ministro, como ministra, como líder espiritual. Ajustate a las normas que dice Dios. ¿Para qué? Para que cuando tú digas en el nombre de Jesús, venga la bendición. Cuando tú digas, oíme bien, Satanás, fuera, en el nombre de Jesús, el diablo huya. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Muchas veces le queremos reprender al diablo y todo lo que trae, enfermedad, pobreza, escasez, pero sin estar sometido a Dios. Señor, mi esposo, Señor, esto no cambia luego. ¿Quiere que se convida a tu esposo? Cambia vos. La mujer gane sin palabra a su esposo, dice. La casa sucia. ¿Cómo una mujer, una ama de casa sirve a Dios? Viene el hermano o viene el pastor. Ay, pastor, por favor, aquí nomás quédate. No quiero que entre en mi casa porque los platos en la cocina no se lavaron hace un mes, pastor. Tengo vergüenza. Y el pastor dice, que tomé mucho tereré, quiero hacer pipí. No, pastor, por favor, ahí detrás del árbol nomás, porque si entra en mi baño, pastor, no se tira la cadena en casa. ¿Me está siguiendo? Hoy
usted entiende lo que es servir a Dios. ¿Qué significa eso? La gente sabe que vos sos una evangélica hija de Dios. Entonces tu casita bien limpia. El patio no está los yuyos así, no, bien limpito dentro del marco de tus posibilidades. Tu casa limpia. Y cuando alguien viene el pastor de sorpresa, vos, pase por favor, pastor. No tengo muchas comodidades, pero entraste, olor a limpieza. Y lo que es más, la presencia de Dios ahí. Hay muchos cristianos, cristianas, que el Espíritu Santo de Dios está a 7 cuadras de su casa y que sucio, puro novela, cachaca ahí arriba, ¿entiendes? Y quiere estar en los demonios. Ni él ni ella no se da cuenta que yo no sé, no me hallo, mi amor, acá en esta casa. No sé lo que vamos a cambiando, mi amor. ¿Están conmigo? ¿De qué estamos hablando? Servicio a Dios. Y como Jesús está ahí como huésped invisible, no podés andar en tu casa con la remera la más agujereada, fea y rota, con esa changleta. Y como Jesús es el huésped en tu casa, no podés pues cepillarte la boca cada vez que venís nomás aquí al culto. Y te bañás cada Navidad. ¿Me estás siguiendo? Señor, tú estás acá. Mi sábana, Señor, cada 2 días cambio. Porque al acostarme, probablemente tú también quieres descansar acá. Señor, esta es mi almohada. Acá me mete. Señor, cambio la funda. ¿Están conmigo? ¿De qué estamos hablando? La grandeza del servicio. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Esas pequeñas cositas son las que echan a perder el frasco del perfumero. Una pequeña mosquita, dice. Por su nombre jurarás. ¿Está conmigo? Nos está ayudando. A mí me está ayudando mucho. Me estoy predicando a mí mismo. Porque a veces en la casa porque uno se pone la remera la más vieja. El pantaloncito y papán, de pensamiento. Pues, total, no está en la casa nomás. ¿Y tu esposa? Te ve ahí, antes era churro. Pendegué, picheitecia, tener una carretilla para llevar. Total, ya aseguré, pastor, yo estoy casado hace 10 años, mi esposo. Socorro. Y él cuando se enamoró, porque ella era 90, 60, 90, y hoy hay 90, revienta. Hay que seguir cuidando. ¿Me estás siguiendo? Arreglate, hermana, arreglate. Mi mamá en ese aspecto era bien pituca. Siempre se arreglaba, siempre. Y no es que usted no necesita mucho dinero para ser una mujer pulcra, una mujer limpia, una mujer santa. ¿Están conmigo? Ya aseguré a mi marido, Jehová tu Dios temerás y al solo servirás. Vamos a otro texto, ¿está conmigo? Dale gracias, Señor, me estoy predicando a mí mismo. Deuteronomio 13, 4, ahí está. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Qué dice la Biblia? Y caminó Enoc con Dios. Y Dios caminó con Enoc. ¿En qué marco? ¿En qué contexto? En un contexto donde no había Biblia. En un contexto donde la maldad se había multiplicado. Estaban los gigantes teniendo relación con las hijas de los hombres. Y nacieron otra vez los gigantones, los nefilines, los gigantes de época que tenían relación otra vez con mujeres y se iba multiplicando el mal y tenían relación con animales. En ese marco, Enoc decidió caminar con Dios, es decir, obedecer a Dios. Hoy el mundo no es diferente antes del diluvio. Peor. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Una decisión personal, una orden para los hijos de Dios. Porque si andamos, mire, en pos de Jehová, nos va a pasar lo que le pasó a Enoc y fue traspuesto, fue llevado, dice. Y estamos en un marco, en un contexto donde la maldad es igual a esa maldad que hubo antes del diluvio. Y Jesús que dijo, antes de mi segundo regreso, el mundo va a estar como en tiempo de Noé. ¿Y cómo estaba en tiempo de Noé? Se multiplicó la maldad.
los seres humanos, la ciencia, etcétera, etcétera, pero todo era para deshonrar a Dios. Hoy, ¿cómo está el mundo? Y está por sonar el chofar del Señor. Y hay muchos Enoc que van a ir allá arriba. Y Enoc hará que van a ir allá arriba. Mujeres y hombres que caminan con Dios, que andan en pos de los caminos del Señor, temen a Dios y siguen a Dios. Servicio, la grandeza del servicio. Vamos a otro texto. ¿Están conmigo? Josué 24:15. Miren lo que dice Josué. Y la importancia, aquí que vemos acá, la importancia de la determinación de un líder. Un líder es espiritual. Cómo lo que vos haces, lo que decís, tu conducta influencia para bien o para mal. Estoy llevando al plano familiar, papá, mamá, tu conducta, tu liderazgo afecta para bien o para mal. Trae bendición o trae maldición sobre tu vida y sobre tu familia. Y aquí Josué, mire lo que dijo, y ojalá usted y yo podamos decir lo mismo. Y si mal os parece servir a Jehová, Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué estamos viendo acá? Que el servicio no es opcional. O le servir a Dios o a los dioses o a los diosesitos que antes adorábamos y servíamos estando en ignorancia. A las virgencitas, a los santitos, a San Piquicho, a San Expedito, a San Gauchito, todos esos santitos que le pedíamos y le prendíamos vela y le abríamos nuestros corazones e intimábamos con ellos. San Gauchito, San Expedito, San Cayetano, mi novio, mi esposo, mi abuela, mi tía, me duele esto, fulana, Virgen del Rosario, Virgen del esto, Virgen. Con todo respeto estoy hablando, con todo respeto a las personas que han o tienen esa fe puesta en esos elementos creados por el hombre, las manos de los hombres, y detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen hay demonios, y con quien mucha gente por ignorancia, y fue el caso suyo y el mío, estamos intimando con demonios, espíritus malignos. Le abrimos el corazón con él, pero lo hacíamos por ignorancia. Pero bendito sea Dios, hoy tenemos la luz y hoy hablamos con el creador del universo entero, creador del cielo y de la tierra, el único Dios vivo y verdadero, Jesucristo de Nazaret. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Y Josué le estaba hablando a un pueblo que dio las señales, prodigios y maravillas. Vio el mar rojo abrirse. Dios le tiraba pan felipito del cielo, galleta del cielo, todos los días. Le envió cordonices. Le dio la mejor tierra. Le dio fuerza para enfrentar a guerreros. Ellos vieron el poder de Dios. Es decir, le está hablando de la iglesia de Jesucristo que ha visto poder y gracia de Dios. Pero en ese marco, en ese contexto, muchos ya se olvidaron de Dios. Muchas veces nos olvidamos de la bendición y muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos quitó. Y Josué dijo, mire señores, determinen ustedes, o sirven a Dios con todo su corazón o vayan otra vez a las mismas prácticas, a esa esclavitud que antes teníais, antes de Cristo. Pero yo y mi casa vamos a servir al Dios vivo y verdadero. Tenemos que tomar la decisión, ya que entendemos qué significa servir al Dios vivo y verdadero en lo personal. Pureza, santidad, vestimenta. El joven honrando a papá, honrando a mamá. En la escuela, en el colegio, las mejores notas. Estoy sirviendo a Dios. Viene la tentación, huyo. Estoy sirviendo a Dios. Viene el momento para pecar. Digo, no, estoy sirviendo a Dios. En la iglesia me involucro también, abro mi célula porque Jesús dijo, predican el evangelio, hacen discípulos. Y lo hago a la manera de Dios, no a mi manera. Mira lo que dice acá. Quiero leer este pasaje y con esto terminamos. 24:14 dice, Josué 14:24, ahora pues temed a Jehová y servirle ¿cómo? Con integridad y en
verdad, porque se puede servir la mentira. Usted puede tener doble vida. Usted puede aparentar que es solterito acá, pero por ahí afuera tiene 3, 4 chicas. Y verbi, cañón. Integridad ya no se vive en integridad en ese aspecto. Y en verdad, y quitad entre vosotros, que dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado de Egipto, el río en Egipto, y servid a Jehová. Y si os os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mire la reacción del pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y dioses aquí está en minúscula, demonios. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. ¿Quién te quitó del mundo? ¿Quién te quitó del señorío de las tinieblas? De la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Haga usted un recuento histórico a partir de Cristo. ¿Quién es el que te guarda? ¿Quién es el que te protege? ¿Quién es el que te bendijo? ¿Quién es el que te libra de accidentes? ¿Quién es el que te da de comer? ¿Quién es el que tiene misericordia de ti? ¿Quién es el que te ampara? Aquí Josué le estaba reconveniendo todo eso al pueblo y el pueblo tomó esa decisión después de recibir la información. Entonces Josué dijo al pueblo, muy bien, es importante que hagan todo ese recuento histórico. Hay veces que hay que hacer un alto y empezar a partir de Jesús a hacer un poco un check-in. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces después de que Dios nos mostró su misericordia, pedir perdón al Señor, reenfocar la vida? Entonces Josué le dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová porque Él es santo. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, yo quiero servir a Dios, claro que quiero servir a Dios. Pero ¿saben qué? No pueden servir a su manera. Si quieren que Dios acepte su servicio, acuérdense, Él es santo. Apártate del mal, apártate de la pornografía, apártate de la mentira, apártate de la yuruguasución, de la murmuración, apártate de todo eso, limpia tu corazón, porque no podés servir a Dios de esa forma. Y muchos lo hacen, pero no sirve su servicio. ¿Están conmigo? Y Dios es celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que seamos perdonados, limpiados, nosotros tengamos en poco la sangre del Cordero, despreciando todo ese sacrificio? Jehová les va a hacer el mal por haber despreciado después de que os haya hecho el bien. 21. Y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora el pecado de vuestros corazones, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos. Es decir, nos vamos a purificar, nos vamos a santificar, vamos a hacer un check-in y lo que está mal vamos a corregir y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Envió Josué al pueblo
cada uno a su posición. El hacer votos a la ligera y no cumplir se considera mentira, pecado que lleva a la condenación. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Se entiende lo que es servir a Dios? No es simplemente venir a danzar, tocar la guitarra, el piano, tocar tambo acá, ya le serví a Dios. No, ese es un aspecto de una vida de servicio. Esa vida de servicio, ¿dónde empieza? En lo personal. Los hermanos que vienen a orar una hora antes del servicio están sirviendo a Dios, pero ya en el contexto eclesiástico, después de haber hecho sus deberes en la casa, como esposo, como esposa, como hijos, como ciudadanos del planeta Tierra. ¿Cómo alguien que no paga sus impuestos, que no está en regla, va a venir a alabar y adorar a Dios y Dios va a aceptar su ofrenda? No. ¿Queréis servir a Dios? Acordaos, Él es santo, es celoso. Teman al Señor. Procuren de corregir sus vidas en base a lo que hemos recibido y luego díganle, Señor, yo quiero servirte y tu servicio va a ser aceptado allá en los cielos. Millares y millones de ángeles les sirven porque saben que el servicio no es de sirvientes, es de reyes. Privilegio de reyes. Si esto entendieran nuestros mandatarios, la nación sería diferente. Pero el que sube allá sirve para servirse, no para servir. ¿Usted para qué está? Para servir. Señora, sirva a su casa. Varón, sirva a su casa, sirva a su familia, sirva de todo corazón a su iglesia, en el contexto, en el marco de la visión que estamos desarrollando. Abra su célula, predique el evangelio y si usted tiene su célula abierta, siga sirviéndole al Señor. Y chequee si tu vida está alineada en tu casa, en tu vida personal, a las demandas del Señor. Y si lo está, vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. ¿Y sabes qué? Por su nombre jurarás. Cuando digas tú, Padre, en el nombre de Jesús, el cielo para. El cielo para. Porque tu conducta, tu vida habla de un servicio a la causa de Dios. Luz y sal. Luz y sal. Pero si la sal se desvaneciere, perdiré su sabor. ¿Qué dice la Biblia? Está hablando del cristiano. Ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada y tirada afuera. Ojalá esta palabra nos ayude a corregir lo que tiene que ser corregido. Yo, por medio de esta enseñanza que hoy di, me he dado cuenta de que tengo que corregir un montón de cosas en lo personal, en mi familia, en la congregación, etcétera, etcétera, y para con la gente de afuera. Qué bueno es la palabra, ¿eh? ¿Sirve para algo? ¿De qué estamos hablando? De nuestra eternidad y de la bendición de Dios para tu vida como hijo del Señor, porque Dios, el Padre, sirve, Jesucristo sirve, el Espíritu Santo sirve, y el que no sirve para nada. Propóngase servir a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Querido Padre, hoy hemos aprendido lo que es el servicio en toda su expresión. Y gracias porque tú ya nos diste la idea. Y a partir de hoy, nuestro cristianismo va a ser un cristianismo práctico, donde nuestra propia conducta va a testificar y va a hablar del evangelio y de lo que somos y de lo que tenemos dentro. Y eso es servicio a Dios. Como colaboradores y embajadores representantes de Dios, dignos aquí sobre esta tierra. Nos sacudimos de la religiosidad, del fariseísmo, que quiere aparentar una cosa que no se es. Hoy queremos ser por dentro y por fuera aprobados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.